Muchas veces tenemos un circuito digital, como por ejemplo este circuito integrado, el 74LS193, que es un contador binario síncrono que está constantemente contando, y de un momento a otro de repente la cuenta comienza a fallar de manera aleatoria y trabaja de manera errónea. No solamente ello, de repente tenemos un código bien estructurado subido sobre un Arduino Uno o Arduino Nano como este, y de repente comienza a trabajar de manera defectuosa, aleatoriamente mal, sin razón alguna, o incluso en algunos otros microcontroladores, como por ejemplo este Raspberry Pi Pico, muy común, muy nuevo hoy en día, y sin embargo también tiende a fallar. En este video vamos a solucionar este tipo de problemas de manera técnica, poniendo solamente un condensador cerámico, esto de lentejita, ya sea el 102, 103 o 104, de manera técnica. Así que ¡empecemos! Cuando hablamos de la fuente de alimentación, las fuentes convencionales, reguladas o no reguladas, solemos poner siempre o tener en cuenta los conceptos básicos de la electrónica cuando hacemos el diseño. Y lo más importante aquí es poder convertir la corriente alterna en corriente continua. Eso ya lo hemos visto muchas veces y vamos a recordar algo el día de hoy para poder llegar a una conclusión y determinar la verdadera causa del por qué estos tipos de circuitos integrados, ya sean los circuitos integrados digitales y los microcontroladores, suelen fallar de manera aleatoria. Vamos a recordar algo que ya hemos visto anteriormente. Normalmente en una fuente de alimentación lo que necesitamos es tener un transformador reductor cuya entrada puede ser 220 voltios o 110 voltios AC, y para el caso de la frecuencia de Perú es de 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Este transformador reductor tiene una bobina de este tipo y una bobina más pequeña, que vendría a ser, para mi caso, una bobina de 9 voltios AC, ¿no? Esta bobina, la señal a la entrada es una señal de 220 voltios AC senoidal, y vamos a reducirla de 220 voltios a 9 voltios a la salida del transformador. Es decir, ingresan 220 voltios y salen 9 voltios AC. Hasta ahí todo claro. Este voltaje es reducido, pero necesitamos rectificarlo, y lo vamos a rectificar con un puente de diodos, ¿no? Ya esto también ya lo hemos visto muchas veces en mi canal de YouTube, ¿no? Puente de diodos. Esto va acá, esto va acá. Acá es la salida del terminal positivo y aquí la salida del terminal negativo. En este punto de la fuente de alimentación, al ser un puente de diodos, por cada semiciclo de la onda sinusoidal van a conducir dos diodos. En un primer semiciclo conducen estos dos diodos y en el otro segundo semiciclo conducen estos otros dos diodos. Por lo tanto, a la salida aquí voy a tener una señal pulsante, que incluso lo vamos a ver luego en el siguiente video cuando hablemos de un equipo bastante interesante que les quiero mostrar. No me voy a adelantar, pero más o menos les estoy dando una idea. Esta señal pulsante es hasta antes de que llegue un condensador electrolítico para poder filtrar esa señal pulsante, que normalmente solemos poner un condensador de 470 microfaradios, por ejemplo, para 9 voltios de 25 voltios, o podría ser un condensador de 1000 microfaradios por 16 voltios, como este otro de acá. En otro video les voy a explicar cómo calcular la capacidad y el voltaje de un condensador de filtro. Este condensador de filtro, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir filtrar justamente, cuando lo ponemos, una vez que lo ponemos, filtrar y hacer de que la señal a la salida de este condensador, una vez que el condensador se comienza a cargar, se carga y luego se descarga de manera suave. De manera tal que a la salida del condensador voy a tener una señal más o menos así, con un pequeño rizado, ¿no? Muy parecida a una señal continua, que es la que necesitamos para nuestra fuente de alimentación. Hasta ahí todo bien. Yo puedo usar un condensador de filtro como este, o un condensador electrolítico como este otro, sin ningún problema, cuyos valores lo vamos a calcular en otro video.
Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. Normalmente este tipo de condensadores son condensadores cuyos valores son hasta cierto punto elevados, 470 microfaradios o 1000 microfaradios, ¿no? Si vamos a la reactancia, a la fórmula de la reactancia capacitiva de un condensador, sabemos que la reactancia capacitiva, la fórmula está basada en 2pi, la frecuencia y la capacidad del condensador, en donde pi es 3.14, la frecuencia expresada en Hz y la capacidad expresada en faradios, mientras que la reactancia capacitiva expresada en ohmios. Con esta fórmula básica y elemental nos podemos dar cuenta que si yo quiero calcular la frecuencia, simplemente subo la frecuencia acá y bajo la reactancia capacitiva, de manera tal de que la frecuencia siempre es inversamente proporcional a la capacidad. ¿Esto qué nos da a entender? Que si yo aumento la capacidad, como en este caso que es de 1000 microfaradios, voy a poder usar este tipo de componente a frecuencias bajas. Si yo aumento la capacidad, disminuyo su frecuencia de trabajo, ¿no? En otras palabras, estos condensadores cuya capacidad está en microfaradios, 470 microfaradios o 1000 microfaradios, trabajan a frecuencias bajas, justamente por esta fórmula, ¿no? Si yo la frecuencia la calculo de esta manera, XC por la capacidad, si yo aumento la capacidad, disminuyo la frecuencia. Por lo tanto, su frecuencia de trabajo es baja para este tipo de condensadores. ¿Y esto qué quiere dar a entender? Que justamente el condensador, al tener una capacidad elevada, hasta cierto punto elevada, entre comillas, se carga y luego automáticamente se vuelve a cargar. ¿Por qué? Porque trabaja a frecuencias bajas. Estamos hablando de 60 ciclos por segundo, una frecuencia baja. Hasta ahí todo el tema es muy sencillo y todo el mundo lo conoce sin ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo un equipo eléctrico, por ejemplo un motor, enciendo el motor y este motor lo conecto a la red eléctrica? ¿O qué sucede si yo tengo una licuadora y la conecto a la red eléctrica? Este motor, a la hora de encender, al igual que esta licuadora tiene un motor, genera un ruido eléctrico en la línea de alimentación. Y ese ruido eléctrico se filtra a través del transformador del puente de diodos y del condensador. Es decir, llega a pasar por encima de este rizado que ya es controlado por este condensador. En otras palabras, este ruido eléctrico se genera en los motores o en las fuentes externas que no tienen nada que ver con la parte electrónica, se generan de manera aleatoria por los motores, por las fuentes de irradiación eléctricas externas, y esto hace de que se filtre y llegue a la línea eléctrica directamente, y es una señal de alta frecuencia, ya no una frecuencia de 60 Hz, sino estamos hablando frecuencias por encima de los 10 kHz hasta incluso 400 MHz. ¿Y esto qué hace o qué es lo que provoca? Que la señal ya no sea rizada, sino genere ruido a la salida del condensador. Eso es por un lado. Ojo con el detalle, eso es por un lado. Por otro lado, las tarjetas de circuito impreso
de nuestra placa PCB que solemos tener tienen internamente líneas de conexión, que son que es la tarjeta PCB como tal, ¿no? Esa tarjeta PCB, como ven ahí las líneas de un circuito electrónico, generan inductancias parásitas internas que hacen de que los circuitos integrados digitales, ojo con el detalle, como por ejemplo este 74LS193, falle de manera aleatoria. En otras palabras, si yo tengo, por ejemplo, una tarjeta PCB como esta, que tiene sus propias líneas de conexión, y yo conecto, para nuestro ejemplo, Arduino Nano, acá, estos puntos de conexión generan inductancias parásitas que pueden llegar incluso, a la larga, pueden llegar a afectar el funcionamiento de Arduino Uno, Arduino Nano o incluso cualquier microcontrolador como por ejemplo Raspberry Pi Pico. ¿Por qué? Porque en algún instante de tiempo, como por ejemplo aquí, para este circuito integrado, en algún instante de tiempo, este es un contador binario por ejemplo, utiliza internamente tecnología TTL y por lo general son transistores que están constantemente trabajando, y en algún instante de tiempo podría hacer caso que varios de los miles de transistores que tiene internamente este pequeño circuito integrado, el 74LS193, trabajen en un mismo instante de tiempo y necesiten una gran cantidad de corriente. Si yo alimento este circuito directamente entre BCC y tierra, es decir, entre el pin 14 y el pin 7, que es tierra, alimento el circuito integrado, y en ese instante de tiempo, este circuito integrado tiene muchos transistores trabajando al mismo tiempo, puede generar una gran cantidad de corriente que sea necesaria para que él haga la conmutación y trabaje de manera binaria. Y esto podría hacer de que la fuente de alimentación no entregue la cantidad de corriente necesaria debido a las inductancias parásitas que generan estos puntos de conexión, que son las conexiones propias del circuito impreso. Esto podría hacer de que la corriente no llegue de manera ideal para alimentar un circuito digital como este, debido a que esa inductancia parásita no solamente genera una resistencia adicional, sino también podría generar un circuito tanque internamente que haga de que el circuito integrado trabaje de manera errónea. Entonces hay dos puntos importantes a tener en cuenta: el ruido eléctrico externo generado por las fuentes externas, valga la redundancia, motores, fuentes de alimentación externas, un mal filtrado del condensador, el mismo ruido eléctrico generado por el transformador o con detalle, puede hacer de que el rizado a la salida de una fuente de alimentación no solamente sea así, sino que también se produzcan picos de sobrecorriente. Ese es un detalle a tener en cuenta. Uno. El segundo detalle a tener en cuenta, como lo he dicho, es la misma tarjeta PCB, las conexiones, incluso los puntos de conexión a donde van los componentes. Estos puntos de conexión unidos con los mismos cables inherentes a la tarjeta PCB hacen de que se generen inductancias parásitas, y esto podría provocar, entre comillas, de que funcione de manera errónea un circuito digital como este, Arduino Uno, Arduino Nano o incluso, como le hemos dicho, Raspberry Pi Pico, cualquier microcontrolador. ¿Y cómo solucionamos esto? Muy sencillo, muy fácil, muy elemental. Solamente lo vamos a explicar aquí en este video porque somos amantes de la electrónica y nuestra intención es siempre conocer algo nuevo, algo diferente, algo que muchas personas no te lo explican. ¿Cómo solucionamos este problema? Poniendo cualquiera de estos tipos de condensadores cerámicos muy sencillos, baratos y fácil de conseguir. Vamos a explicar la parte técnica por qué es necesario este tipo de condensadores. Entonces, este ruido eléctrico generado por los motores y esa inductancia que hemos dicho que podría generar parásita, que podría generar esos comportamientos aleatorios e indeseables en un circuito digital o un microcontrolador, trabajan a altas frecuencias. Estamos hablando de entre 10 kHz a los 400 MHz. Entonces, para evitar este problema,
estamos hablando de altas frecuencias. Ya no hablamos de frecuencias bajas, 60 Hz, estamos hablando de altas frecuencias. Entonces, si yo tengo en cuenta la fórmula, si yo necesito trabajar con altas frecuencias, necesito capacidades bajas. ¿No es cierto? Capacidades bajas. Ya no estamos hablando de la fuente de alimentación, que es este condensador de la fuente de alimentación, que es filtro de 1000 microfaradios o 470 microfaradios. ¿Recuerdan? El faradio, el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio, el picofaradio, ¿no? El femtofaradio. Entonces, cuando hablamos de electrónica, estamos hablando de los submúltiplos. Submúltiplos. Y eso que quiere dar a entender que por lo general estamos hablando no de faradios, sino por lo general hablamos de microfaradios, como en este caso. Pero como estamos hablando ahora de altas frecuencias para los microfaradios, para bajas frecuencias de 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Pero como nosotros necesitamos filtrar frecuencias más elevadas de 10 kHz a 400 MHz, ya no necesitamos condensadores de altas capacidades, sino condensadores de capacidades muy pero muy pequeñas. Estamos hablando de los picofaradios o incluso de los nanofaradios, que es lo que vamos a ver luego. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula, necesitamos para altas frecuencias capacidades muy pero muy bajas, como el picofaradio o el nanofaradio. ¿Ok? Entonces vayamos aquí a esta parte. Entonces vamos a ver qué tipo de condensadores necesitamos. Vamos a poner, por ejemplo, el condensador 103. Vamos a poner también el condensador 104. En el caso del condensador 103, estamos hablando de 10 más 3, 0. 1, 2, 3. Aquí es picofaradios. Y esto es igual a... en el caso del 103 es igual a 10 nanofaradios. Son 10 y 3 ceros. Es igual a 10 nanofaradios. Y esto es igual a ¿cuánto? A 0.01 microfaradio. ¿Y qué sucede con el condensador 104? Igual, 104 es un 1, un 0 y 4 ceros. 1, 2, 3, 4 picofaradios. Y esto es igual a ¿cuánto? A 100 nanofaradios. Y esto es igual a ¿cuánto? A 0.1 microfaradios. En otras palabras, si yo conecto un condensador 103, como por ejemplo este, 103, que es 103 o en este caso vendría a ser 10.000 picofaradios, es lo mismo a decir a 10 nanofaradios. También podría utilizar un condensador 104, que es 100 nanofaradios, pero en este caso el 103 es más pequeño que un 104. ¿Y qué sucede si yo, por qué no uso un 102? 102 vendría a ser, y 2 ceros más, picofaradios. Y hemos dicho que mientras más bajo sea, es mejor, ¿no? Y esto es lo mismo a decir a un nanofaradio. Y esto es lo mismo a decir a 0.001, ¿no? Microfaradios. Técnicamente hablando, se suelen utilizar condensadores como el 103 y el 104. Para la fuente de alimentación van a ser usados como filtros estos dispositivos. Pero ¿qué sucede si yo tengo este circuito integrado, el 74LS193? Vamos a ponerlo acá, 74LS193. Acá tenemos el pin de BSC, el pin de la izquierda, y el pin de tierra acá, GND. Entonces, ¿qué hago? Conecto lo más cerca posible este condensador, que puede ser el 103 o el 104. Estos
condensadores cerámicos, ¿no? Este está acá, van conectados lo más cerca posible a la alimentación de BCC y a tierra. Si yo tengo mi fuente por acá, en la placa de circuito impreso, ¿no? Por acá, y yo tengo acá el circuito integrado, tengo que poner el condensador lo más cerca posible a los puntos de conexión de la alimentación de BCC y tierra. En paralelo, el condensador cerámico, en este caso ya sea el 103 o el 104. ¿Por qué lo más cerca posible? Obviamente yo no necesito tener los pines muy grandes. Acorto los pines, los corto, ¿no? Y lo conecto sobre la tarjeta PCB lo más cerca posible a BCC y tierra. ¿Por qué? Uno, para evitar que el ruido eléctrico ingrese por los pines largos del dispositivo, y dos, justamente para evitar la inductancia parásita que ya le hemos explicado que existe en las tarjetas PCBs. Entonces, ese es el quid del asunto. El quid del asunto es poder instalar en paralelo un condensador 103 o un condensador 104. ¿Esto qué es qué función cumplen estos condensadores? Estos condensadores cumplen la función de amortiguadores de energía locales. Como hemos dicho, si este circuito integrado, por ejemplo, o un microcontrolador, en un instante de tiempo necesita una cierta cantidad de corriente, pero en ese instante de tiempo está trabajando con muchos transistores a la vez y requiere una cierta cantidad de energía en ese mismo instante de tiempo, el amortiguador de energía local, que vendría a ser este condensador 103 o 104, en paralelo con BCC y tierra lo más cercano posible, lo que va a hacer justamente es ello, amortiguar esa pérdida de energía que necesita el dispositivo para que pueda trabajar de una manera idónea. Ojo con el detalle, este tipo de funcionamiento y de conexión de estos condensadores cerámicos se conocen como condensadores de desacoplamiento. Ojo con el detalle, existen condensadores de acoplo y existen condensadores de desacoplo, que lo vamos a ver luego después en otro video, pero justamente lo que estamos explicando en este video, la función de un condensador cerámico, los llamados lentejitas 103, 104 o incluso 102, como lo vamos a ver luego, cumple esa función de condensador de desacoplamiento. ¿Por qué desacoplamiento? Porque lo que va a hacer es filtrar esta energía externa o aleatoria generada por el ruido eléctrico en la línea de alimentación o en el transformador o en la misma fuente de alimentación y mandar esta señal a tierra. De ahí el nombre de desacoplamiento. Llega la señal, amortigua que el nivel del voltaje sea el idóneo y lo que hace es que se filtra ese sobrepico de frecuencias altas y las manda a tierra, a BCC. Recuerden que este es BCC y por lo tanto lo manda a tierra, es decir, desacopla una señal. Llega la señal espuria, aleatoria, de mala calidad, y lo que hace es, como trabaja a frecuencias, en este caso altas, por ser un condensador de muy baja capacidad, estamos hablando del orden de los nanofaradios o los picofaradios, lo manda a tierra. De ahí el nombre de condensador de desacoplo. Desacopla esa señal errónea, espuria, que no necesita el circuito digital y la manda a tierra. Ojo con el detalle. Entonces, y ustedes se preguntarán, ¿por qué no poner un condensador 102? Ahí les estoy dejando una pequeña imagen, acá a la derecha. Suele suceder que en algunos casos se suelen conectar condensadores 104 y 102, es decir, por lo general también se suelen utilizar una combinación de condensadores 104 y 102, es decir, condensadores de 100 nanofaradios y condensadores de 1 nanofaradio. Es decir, conecto los dos condensadores, ya no uno, ojo con el detalle, sino los dos condensadores en paralelo. Entonces agarro, vamos a ir a, ahí están viendo la imagen, vamos a ir a la práctica, a la vida real. Y entonces yo tengo mi circuito integrado. Olvídense, esta parte es parte de este es otro circuito. Ahí. Y lo que yo hago es conectar el condensador 104. Ahí. En un extremo. Y también conecto el condensador 102 aparte, si quiero ser más extremo, en paralelo con el 104. Ahí, los dos en paralelo. Y una línea de alimentación del pin lo conecto a BCC, que es el punto
más positivo, ABCC de este circuito integrado, y el otro extremo, los otros dos puntos, los conecto a tierra, lo más cercana posible a circuito integrado. De esta manera, yo lo que estoy haciendo es desacoplar las señales eléctricas aleatorias de alta frecuencia y las mando a tierra, de manera tal de que cumplo las dos funciones. No solamente evito de que el ruido eléctrico generado por la fuente externa llegue al circuito integrado o al microcontrolador, y no solamente ello, también las inductancias parásitas que se generan en la misma tarjeta PCB, que podrían también ocasionar problemas de este tipo y hacer de que el circuito integrado falle de manera aleatoria y erróneamente. Como ven, es un video sencillo, fácil de entender. Yo estoy seguro que ustedes no lo tenían en cuenta esto, ahora ya saben. Si tienen algún circuito digital que de repente comienza a fallar de manera aleatoria, no solamente hay que tener en cuenta el filtro de la fuente de alimentación con condensadores electrolíticos, sino también el filtrado a través del desacoplamiento de la señal con condensadores en paralelo con la alimentación del circuito integrado o del microcontrolador lo más cercana posible, como lo hemos explicado en este video. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó y te pareció ideal para poderlo aplicar en tus circuitos, en tu experiencia técnica y práctica, por favor no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Si no te acuerdas de ellas, te dejo en la descripción de este video la lista de los enlaces para que me puedas seguir en mis redes sociales. Y lo más importante, también te invito a que me puedas seguir aquí en mi canal. Suscríbete a mi canal, y no solamente ello, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.